Bueno, buenas tardes, ingeniero. En este momento le voy a explicar para el laboratorio lo que sería el teorema de superposición y un ejemplo del mismo. El teorema de superposición se usa siempre y cuando los circuitos lineales cumplan la propiedad de superposición. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando en un circuito existen varias fuentes de tensión, existen una o más fuentes de tensión o de corriente, eh, las respuestas se pueden hallar sumando la respuesta del circuito a cada una de las fuentes independientes por separado. Los pasos para realizar esto serían: en el primer paso tenemos que anular todas las fuentes, excepción de una. Anular una fuente de tensión significa hacerle un cortocircuito, que tenga un cortocircuito. Y anular una fuente de corriente es dejar un circuito abierto. El siguiente paso es calcular la respuesta del circuito, primero del de tensión, luego el de corriente, o primero el de tensión y luego el de corriente, dependiendo de cómo se acomode mejor. Paso 3. Volvemos a repetir los pasos unidos con las diferentes fuentes, y en el último paso tenemos que sumar la respuesta de cada una de las fuentes y con eso obtendremos el resultado total. Continuación, un ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice calcular el valor del voltaje O en el siguiente circuito. Como podemos ver, aquí tenemos un voltaje G, una resistencia 1, una intensidad de corriente G y una resistencia 2 que está en el voltaje O. Para poder calcular el voltaje O tenemos que hacer que esto es igual al voltaje O por el voltaje G más, en función del voltaje G, perdón, más voltaje O en función del voltaje de la corriente IG. Primero calculamos este primer sector de aquí, que sería el voltaje O con respecto al voltaje G. Para esto tenemos que anular la corriente IG, por lo que tendríamos que dejar el circuito abierto. Ahora, para hacer la operación debemos hacer voltaje O en función del voltaje G va a ser igual a 0. Esto se debe a que el voltaje inicial es igual a la resistencia 2 por I, que es 0, porque se deja el circuito abierto. Entonces, con esto tenemos que el voltaje O, anulando la corriente, nos da 0. Ahora, para poder calcular el voltaje O con respecto a nuestra corriente G, tenemos que anular el voltaje, por lo que tendríamos que hacer un cortocircuito de nuestro circuito. Hacemos un cortocircuito y ahora el voltaje O solo va a depender de nuestra corriente por la resistencia 2, positivo, ya que esta va así, corre en este sentido. Con lo que, sumando los dos resultados que obtuvimos, 0 más IGR2, nuestra respuesta va a ser IG por R2. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Una vez que hemos visto la teoría, ahora vamos a armar el circuito indicado en la figura 4.1. Para armar este circuito vamos a necesitar dos fuentes de voltaje de corriente directa, dos multímetros que nos van a ayudar a medir tanto el voltaje como el amperaje, la resistencia número 1 de 1 kiloohmio, la resistencia número 2 de 2.2 kiloohmios, la resistencia número 3 de 820 ohmios y la resistencia número 4 de 470 ohmios. Procedemos a armar el circuito. Colocamos nuestras resistencias en el protoboard. Procedemos a conectar nuestra primera fuente . Asimismo hacemos con la segunda fuente .
y empezamos con la parte de arriba de nuestro protoboard. Hacemos un pequeño puente de esta resistencia hasta esta, y desde la resistencia 3 hasta la resistencia número 2. Seguimos asimismo haciendo otro puente de la resistencia 3 a la resistencia 4. Ahora continuamos. Muy bien, de esta forma ya tenemos nuestro circuito armado. Procedemos con la primera indicación, en la que nos pide que con las dos fuentes conectadas midamos el voltaje y la corriente, respetando la polaridad del voltaje como el sentido de la corriente. Entonces, para realizar esta medición del voltaje, vamos a conectar nuestro multímetro en la resistencia número 2. Que nos va a ayudar a calcular el voltaje. Ahora vamos con la resistencia número 4, en la que vamos a medir la corriente. Para que la medición sea un poco más fácil, vamos a hacer unos pequeños cambios en el circuito que ya hemos armado. Vamos a cambiar el puente que hicimos anteriormente. Y empezamos con nuestra simulación. Como podemos ver, el voltaje que nos da es de 5.70 voltios y nuestra corriente es de 6.95. Una vez realizado esto, ahora vamos a hacer cero en la fuente de voltaje de 12 voltios y vamos a volver a medir el voltaje de la corriente. Detenemos la simulación y eliminamos la fuente de 12 voltios y todas sus conexiones anteriores. Iniciamos la simulación y podemos ver que cuando se anula la fuente de 12 voltios, el voltaje del circuito cambia a 5.70 voltios y su corriente es de 6.95. Ahora vamos a hacer cero la fuente de voltaje de 20 voltios. Para eso volvemos nuestras conexiones como estaban de la manera anterior y eliminamos nuestra fuente de 20 voltios y todas sus conexiones anteriores.
Iniciemos la simulación. Nuestro multímetro polo positivo y ahora al polo negativo. Una vez que ya hemos eliminado la fuente de 20 voltios, procedemos a realizar la simulación únicamente con nuestra fuente de 12 voltios. Y asimismo vemos como en la anterior vez que nuestro voltaje va a cambiar a 6.53 voltios y la corriente a 25.5 amperes. A continuación, les voy a dar a conocer cómo fue el procedimiento analítico en nuestro informe. Bueno, primeramente establecimos dos casos de circuito, 1 y 2, con el fin de poder aplicar correctamente el teorema de superposición en cada caso, con cada fuente cortocircuitada. Primeramente, en el caso 1, tomaremos solamente la fuente de 20 voltios y cortocircuitaremos la fuente de 12 voltios, por lo que gráficamente nos quedaría de esta manera el circuito. Posterior a ello, procedemos a resolver el circuito por resistencias equivalentes, la de 820 y 2200, por lo que nos queda un valor de 1597.35 ohmios. Aquí se le suma más 1000, ya que al resolver estas dos resistencias con esta son resistencias en serie, por lo que se suma. Y gráficamente nos quedaría de esta manera el circuito, con una sola resistencia equivalente. Posterior a ello, procedemos a calcular la intensidad total y el voltaje VA. Primeramente calculamos el voltaje de las resistencias totales, y por ello aplicamos la fórmula, la cual dice la resistencia 2, que en este caso serían entre estas dos, le tomamos el cálculo de esta como resistencia 2, sobre la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, que en este caso sería los 1000 más el cálculo que nos sale entre estas dos resistencias. Nos da un valor de 7.48 voltios, por lo que el voltaje de las resistencias totales es igual a VA, ya que tenemos, como podemos ver aquí, es una resistencia sola equivalente, por lo que VA nos da un valor de 7.48 voltios. Luego de ello, en este caso, Ix es igual a 0 miliamperios, ya que al momento de cortocircuitar la fuente de 12 voltios, como está en paralela a la resistencia de 470, por donde pasaba dicha corriente, al ser 0, al cortarla, desaparece este valor de la resistencia. Para el caso 2, es igual a la anterior, con la diferencia de que la fuente, dejaremos la fuente de 12 voltios y cortocircuitaremos la fuente de 20 voltios, por lo que gráficamente nos quedaría de esta manera. Aquí procedemos resolviendo el circuito por resistencias equivalentes. Primeramente la de 1000 y 2200 ohmios, la cual nos da un valor de 687.5 ohmios. Luego de ello, esa resistencia A, como está en serie con la de 820, simplemente se suma. Al tener esto, sacamos la resistencia equivalente con la de 470, que en este caso nos da una resistencia equivalente de 358.29 ohmios, que gráficamente nos quedaría de esta manera. Encontramos la intensidad Ix y el voltaje VA del circuito. Primero, la intensidad total. Aplicamos la fórmula, la cual es el voltaje sobre la resistencia equivalente del circuito. En este caso, el voltaje es 12 y la resistencia equivalente, como habíamos sacado acá, es 358.29, la cual nos da un valor de 0.335 amperios. Para la intensidad 1, el valor de la resistencia que vamos a aplicar es de 1507.5 ohmios, ya que solo estamos encontrando la intensidad 1, con el mismo voltaje que es 12,
que nos da un valor de 0.00796 amperios. Y para la corriente IX, tomamos el valor de la resistencia de 470, ya que en el gráfico la corriente IX estaba en la resistencia de 470. Por lo que aplicamos la fórmula, el voltaje sería el mismo, 12, y nos da un valor de 0.0253 amperios. Y para VA, lo que hacemos es, como ya teníamos calculado la intensidad 1, lo multiplicamos por la resistencia de 820 ohmios, la cual nos da un valor de 6.53 voltios. Con ello terminaríamos ambos casos, caso 1 y caso 2, por lo que procederemos a realizar el total de ambos casos. Para la intensidad X, en este caso las corrientes se suman, por lo que en el primer caso nos dio 0 y en el segundo 25.53, por lo que la corriente IX total del circuito nos da que es 25.53 miliamperios. Para el voltaje A, en este caso, se resta del caso 1 y del caso 2, dándonos un valor de 0.95 voltios. Como podemos ver aquí en las tablas, nos coincide con los valores medidos en la parte práctica.